Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Andamio. Bueno, pues ahora de la manera virtual. Muchísimas gracias a los que nos siguen por Instagram, Facebook y X en @elandamio.mx. Y también, pues obviamente, por los que nos siguen por Horizonte Jazz 107.9 de frecuencia modulada y Radio México Internacional. Hoy nos encontramos aquí en el marco de una de las fiestas más importantes del libro de nuestra capital, la Feria Internacional del Palacio de Minería. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Caro, y hola, Mónica Soto, que no la hemos presentado, pero a eso iba. Muchas gracias por acompañarnos, seguimos en la Filminería y como lo están viendo y lo van a escuchar también, tenemos como invitada a una escritora, editora, a una artista de la palabra erótica, Mónica Soto y Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y platicar de sexo, pues ¿cómo no me va a gustar? ¿A quién no le gusta? Pero oye, a ver, fíjate que estábamos platicando previo a entrar a la entrevista, como mujer a veces, o han sido pocas las mujeres que se han atrevido como a romper esta frontera y a escribir sobre sexo, sobre sensualidad, sobre el cuerpo de la mujer, como explorándose a sí misma. ¿A qué te has enfrentado justamente al escribir esto? O si no te has enfrentado a nada, y qué maravilla. No, sí me he enfrentado pues es como mucho miedo, yo lo veo como miedos, ¿no? Obviamente cuando tú ves a una persona que es como muy feliz, que siempre está contenta, que es libre, dices, sientes que hay algo sospechoso ahí, ¿no? Dices, ¿por qué siempre está tan así, ¿no? Entonces sí, me he encontrado con gente que dice que soy una depravada sexual, que la gente piensa que porque hago libros eróticos debo ser una mala persona, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces a mí me da risa. El otro día me preguntaban en una entrevista qué me metía, ¿no? Para trabajar. Y yo, pues es que nunca he probado ni siquiera una droga de nada. Entonces es curioso, ¿no? Como a lo que más me enfrento es a prejuicios, a ideas de que las mujeres que sentimos y hablamos del deseo somos personas que estamos enfermas, que somos, como decir, unas depravadas sexuales, que somos unas frívolas, que solo nos interesa el cuerpo y sobre todo que estamos lejos de la virtud, como si la virtud tuviera que ver con esas cosas, ¿no? Y es precisamente esa distorsión de la idea de lo erótico lo que muchas veces hace que estos comentarios, sobre todo en mujeres escritoras, pues peguen tan fuerte. Para ti, Mónica, ¿qué es el erotismo? El erotismo es lo que sucede en los espacios en blanco entre las viñetas, lo que sucede en tu imaginación cuando yo te cuento algo. No lo que yo te cuento, sino lo que provoco que tú imagines y fantasees. Oye, Mónica, son estos 3 ejemplos de lo que has hecho a lo largo de tu carrera: Anticonsejos amorosos, Los poliamorosos y Libre, sexy, irresistible. Todos ellos son narraciones diferentes y de alguna manera también, no sé cuál es el reto tuyo de no repetirte, porque además justamente es lo que pasa, no te repites, y de no caer como en estos clichés o nuestros términos que normalmente se utilizan, ¿no? Como para describir la parte erótica, porque es difícil, o sea, no es tan sencillo también poder escribir así, ¿no? Sí, el erotismo es un género muy complicado porque tienes que encontrar maneras muy nuevas de decir lo que siempre hemos hecho y no repetirte porque hay tantos lugares comunes. Exacto. Y que la verdad es que a lo mejor sonaban bonito hace 200 años o hace 50, pero ahorita ya no. Entonces, en el caso de estos 3 libros, es curioso porque elegiste 3 libros que no son lo que yo típicamente hacía siempre. Yo soy narradora general, o sea, lo que más soy es narradora, hago novela y cuento, en lo que más me siento a gusto. También hago poesía, pero mi poesía es más poesía narrativa, es más prosa poética que poesía en realidad. Y entonces, estudiando el erotismo, porque mientras más aprendo, más profundo lo descubro y más me interesa, entonces investigando eso llegué a la conclusión de que hacía falta hablar de sexo, pero no nada más ya con las historias, sino dar información muy concreta acerca del sexo. Entonces estos 3, los anticonsejos amorosos, por ejemplo, son justo eso. Me puse a hacer una lista, soy experta en enamorarme de patanes. Y entonces, de gente que tiende mucho al abuso emocional. Y entonces, como tengo ese tino, este libro es un conjunto de consejos para que te des cuenta cuando tienes a un abusador emocional enfrente. Básicamente se trata más que nada de eso, que puede ser una pareja potencial o incluso un hermano, un amigo, quien jefe, sea, un jefe. Es para que digas, eso no es normal, ¿no?
Entonces lo hice después de haber escrito de Libre, Sexy, Irresistible, que surgió de mis pláticas con mujeres. Esta batalla que tiene el mundo contra nuestro cuerpo es impresionante, ¿no? Y dices, es que no podemos tener, o sea, ni el pelo, ni las cejas, ni las pestañas como son. Tenemos que siempre nos tenemos que depilar las cejas, poner pestañas postizas, alaciar el pelo, o sea, no podemos ser como somos. Tenemos que bajar de peso, y si bajas mucho de peso tienes que subir de peso. O sea, siempre es una batalla, eso no es algo nuevo, ya lo sabemos, ¿no? Y también la relación con otras mujeres, ¿no? Que las mujeres juntas no pueden hacer nada y que son rivales, eso es una tremenda mentira. Las mujeres juntas hacemos cosas increíbles y creamos cosas enormes y crecemos un montón y nos apoyamos unas a otras. Las mujeres nos hacemos felices unas a otras cuando estamos en convivencia. También, por ejemplo, ¿de dónde viene, pues, toda esta idea de que las mujeres somos inferiores y débiles también? Todo eso, esto es un ensayo que trata de eso, que vienen de algunas narraciones donde cuento historias, las voces ajenas que te dicen que no sirves para algo, quién te lo dice y por qué tienes que hacerle caso, todo eso está aquí. Entonces, de tanto platicar con mujeres de todos estos temas, me surgió la idea de hacer este libro. Tengo una hija de 14 años que dije, tengo que entregarle algo, o sea, tengo que dejarle algo que sea como este es mi punto de vista y esto es lo que quisiera decirte. Que como es mi punto de vista, pues también lo digo, ¿no? Es limitado con mi percepción y experiencia. Por eso hay que leer muchos libros de estos, para que la experiencia, el conjunto de experiencias, pues te enseñe algo. Y Los Poliamorosos es el más nuevo. Acaba de salir y se presentó justo aquí en la feria. Y habla sobre el poliamor. Yo soy poliamorosa y siempre que lo cuento, la gente se me queda viendo como con cara de ¿y eso qué es? Entonces me puse un post de Facebook el otro día y me dijeron prostituta, bueno, una cantidad de cosas que yo dije, ¿cómo se ve que la gente no tiene idea, no? Entonces, pero bueno, eso pasó después de que ya publiqué el libro. Entonces, este es un ensayo sobre el poliamor, que nos dice de dónde viene la construcción del amor romántico, habla de los celos, habla de la infidelidad y de la fidelidad, habla de los acuerdos poliamorosos y de otros temas. Entonces, estos 3 de ellos son como que lo que necesité decir después de investigar y leer tanto de cómo funciona el cerebro de los hombres, el cerebro de las mujeres, cómo aprendimos acerca del amor, nos aprendimos a relacionar desde el conflicto, desde la posesión, desde la insatisfacción, y eso nos ha hecho muchísimo daño como humanidad entera, desde la superioridad del otro. Entonces, estos 3 son así. Mis novelas generalmente son muy diferentes. Mis novelas hablan sobre el placer de las mujeres y recupera el placer de las mujeres. Entonces tengo una novela de infidelidad, una de una relación swinger que se llama Tus mujeres en mis orgasmos. Tengo Tacones en el armario, que fue el libro con el que empecé a hacer literatura erótica, y Galletas para un funeral, que habla sobre un mujeriego, pero lo hablan 35 mujeres que lo conocieron, y hago cuentos de todos los temas. Entonces eso es como... Porque de verdad, mientras más aprendes, más te interesa. Ahora estoy investigando más acerca del amor romántico. Yo creo que mi siguiente libro tendrá que ver algo con eso, porque de verdad aprendimos a amar de la manera más estúpida del mundo, de la manera más horrible. Y algo tenemos que hacer al respecto, porque no puede ser. Wow, desde luego que es una gran ventana a que las personas se animen a conocer estos temas si no estaban tan acostumbrados, y 2, pues a romper estos esquemas, estos tabúes. Te iba a comentar bajo qué proyecto era tu siguiente libro, pero ya estás comentando que es un poco sobre la idea del amor romántico, pero ahora la cambio. De toda la experiencia que has tenido escribiendo, ¿cuál fue el tema o la historia que te costó, pues bueno, no mucho trabajo, pero sí que hayas pensado mucho en escribirlo, que se te haya... pues no sé si dificultado, pero sí que te haya costado un poco más de trabajo respecto a otros temas que escribes? Tengo 2. Mi novela El beso de Ishtar, que es una psicópata adicta al sexo. Y esa tuve que investigar muchísimo acerca de la psicopatía desde diferentes puntos de vista y escuelas y todo, porque pues hay mucha información. Y también porque leyendo uno de los libros que ahorita no me acuerdo cuál es,
que leí de referencia decía que la psicopatía está creciendo en el mundo. Entonces quise hacer esta novela, para escribir un personaje así, que no fuera lindo y buena onda como todos mis demás personajes, sino que fuera una mujer mala. Yo quería ser una mujer mala, que no fuera la víctima, que ella fuera la victimaria, eso quería. Entonces ese es el beso de Ishtar, y me costó trabajo porque todos mis personajes tienden como hacia lo bonito, hacia el bien, y no, tiende a arruinarte la vida. Entonces no fue tan fácil, no me es tan natural. Y los poliamorosos, porque yo quería contar mi historia, pero intenté escribir esto muchas veces desde como novela, mi vida como novela, pero cuando me di cuenta que no me salía bien, que no tenía la narrativa que a la gente le gusta leer de mí, que estaba como sosa, y aparte luego dije, ni siquiera es tan interesante. Lo hice como ensayo, entonces ahí fue que adquirió un tono muy distinto. Entonces fue un reto porque pues siempre cuando haces un ensayo narrativo, contar historias pero al mismo tiempo informar sin que sea denso, pesado y aburrido, pues es complicado. Y pues también yo creo que cada libro debe tener su propia identidad. Y entonces no me gusta escribir un libro igual, que lo leas y digas, ya estoy leyendo a esta persona. Que a la gente luego le confunde eso. Piensan que todos tus libros tienen que estar escritos en el mismo tono, pero no, los personajes te dicen cómo se escribe el libro, no tú, ¿no? Entonces sí, también me costó trabajo por eso, los poliamorosos, porque les había que contar historias y dar información y que siguiera siendo entretenido. Porque el erotismo tiene que ser sano, tiene que ser consensuado y tiene que ser informado, y entonces, pues... Hacía falta todo eso. Sí. Oye, Mónica, además, todos estos libros no los hubieras podido publicar en una editorial como tal, como también este negocio que hoy se conoce en el mundo editorial. Lanzas tu editorial para poderte editar, para poderte dar a conocer, pero también para distribuirte. O sea, tú haces toda la cadena del libro. ¿En Sí. qué momento surge esta idea? ¿Por qué hacer esta editorial? ¿Y cómo te va? Mira, mi primer libro lo autopubliqué involuntariamente, yo no sabía ni lo que estaba haciendo, quería hacer un libro y lo hice. Siempre me ha parecido como muy fácil todo, que luego ya que me lanzo digo, pero bueno. Y entonces empecé siendo editora independiente, le publicaba libros a otras personas, pero yo siempre quise ser escritora. Y entonces, después de un tiempo ya no publiqué a otros autores y me quedé con el proyecto, o sea, me quedé haciendo lo que ya sabía hacer para mí. Y además mi primer trabajo fue ser asistente del editor de una revista, entonces ahí aprendí muchísimo. Entonces, pues aprendí a editar de manera profesional, edité muchos libros, he sido jurado de premios y de becas, y entonces toda esa mezcolanza me llevó a aprender todo lo que hago. Y pues tengo publicando mis propios libros 23 años, entonces me he equivocado todo lo que te puedes equivocar. Digo, ya me dicen que no todo, pero mucho en lo que te puedes equivocar, y pues cada tropiezo pues es un aprendizaje. Y he descubierto que estos temas sí son difíciles, que las editoriales, digamos, comerciales los toman con pincitas, y pues también yo soy promotora de la libertad y pienso que no podría ser promotora de la libertad si me quisieran decir, es que sabes que esto suena muy fuerte, mejor porque no lo hacemos acá. Pero bueno, mis libros tienen lectores que me dicen, aquí te pasaste, esto no está bien, este capítulo tal. O sea, cuando uno se autopublica debe tener siempre otros ojos que no sean los tuyos, porque pues uno se enamora de lo que hace. Y pues también un editor profesional, que afortunadamente soy yo misma, y eso me ayuda. Pero además el contacto que tienes con los escritores, con los lectores, ¿no? O sea, los tienes ahí presentes el libro, te he visto platicando con ellos, llegan, te piden los autógrafos. O sea, al final también existe esta relación entre autor, lector, productor, comercial. Sí, es muy profunda la relación con los lectores, y a mí eso es lo que más por eso estoy en las ferias del libro todo el día. Y ¿sabes qué me encanta? Montar las ferias del libro, porque la gente llega al glamour, pero tú llegas y está el aserrín volando y las cumbias en todas las bocinas, pero llegar a la feria y verla nacer es de las partes más bonitas y emocionantes, y es lo que muchos escritores que se sienten ajenos a eso se pierden. Y pues estar sentado y ver cómo la gente reacciona cuando pasa por enfrente te dice muchísimo. Si le das el separador de libros y se ríen o te lo avientan, todo eso te hace aprender mucho. Yo creo que no hay nada más importante para un escritor que escuchar y poder ver a la gente que te va a leer, y también a la que no te va a leer. Claro.
Y bueno, es muy bonito la comunidad que puedes crear como escritora, editora independiente, pero si podrías darle un consejo, un par de consejos a alguna persona que quiera animarse a autopublicarse, ¿qué le dirías? Alguien que ya está como de, quiero escribir, quiero contar estas historias, pero pues, ¿cómo le hago para autopublicarme? Le diría que se inscriba, primero que se inscriba a algún taller para que un escritor profesional le dé sus puntos de vista. Segundo, que cuando tenga su libro contrate a un editor o a un corrector de estilo, por lo menos a uno de los dos, si no se, digo, a los dos está en chino porque pues, pero por lo menos uno de los dos. Si hace falta que ojos profesionales vean tu texto, porque cuando te autopublicas es muy fácil publicar libros muy malos o que tienen errores de ortografía o lo lees y no fluye. Entonces es importante que alguien que sepa de libros, más bien que sabe hacer libros, ni siquiera que sepa de libros, ¿eh? Hay mucha gente que es muy, muy buena lectora, pero si no conoce de edición, no se da cuenta de detalles que están ahí, ¿no? Entonces eso le diría, y sobre todo que piense que esa es una carrera de resistencia, de tolerancia a la frustración, que te vuelves experto en que te cierren puertas en las narices y que no importa, porque de todas formas, si es lo que quieres hacer, pues hay que seguir trabajando. Es de muchísimo trabajo, es un trabajo de tiempo completo. Si te quieres dedicar solamente a escribir libros, tienes que dedicarte solamente a lo que tiene que ver con los libros. Escribirlos, leerlos, editarlos, lo que sea, dar cursos, lo que sea, pero solamente te tienes que dedicar a eso, porque si no es muy difícil. Digo, falta ver a cualquier escritor que pienses que se dedica solamente a eso. Este oficio no da para que puedas poner atención a ninguna otra cosa. Pues muchísimas gracias a Mónica Soto. Gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes. Y bueno, síganos a través de todas nuestras redes sociales, ¿cómo? En Facebook, X e Instagram, todos buscando @elandamiomx y también el canal de YouTube que va El Andamio por Imer. Programa El Andamio Imer, ya me corrigieron, pero lo pueden buscar así, o justamente nada más El Andamio, y ahí sale en YouTube. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes.